estamos en el mundo de lo impredecible, en el mundo de lo complejo. Ahí es donde hay algo que tenemos que, digamos, abandonar. Y es esa necesidad inherente que todos tenemos de querer tener la razón, que va un poco ligado también a la necesidad como líderes de querer mantener el control. Ahí, esa es la clave, diría yo, lo más difícil de operar en el mundo de lo complejo. Y es difícil porque nosotros no nos sentimos cómodos tomando decisiones pensando en que tenemos que tener la razón. En el mundo de lo complejo, entonces, vienen unos comportamientos que ya miraremos con más detalle más adelante, pero diría yo, abandonar esa necesidad interna de tener la razón, de mantener el control, es fundamental para poder empezar a moverse un poco hacia tal vez el contexto de lo complicado. Y aquí pues quiero abrir un poquito la conversación y preguntarle a Jaime, cuando estabas, y digo, en este momento, tal vez al final, ya cuando empezó a entenderse un poco más la pandemia, ya que estábamos jugando y todo, entramos al mundo de lo complejo. Entonces quiero preguntarle a Jaime, en su experiencia como líder en todo este entorno y en todo ese mundo donde pasamos de lo caótico a lo complejo, ¿cómo, cómo hicieron eso? ¿Cómo te sentiste tomando decisiones a veces como a ciegas, donde la experiencia pasada no te aplicaba? Jorge, mil gracias. Yo creo que primero, pues qué alegría compartir contigo, Jorge, con Juan, este conversatorio, obviamente, contigo, Sonia, que nos invitaste y que facilitaste este espacio que definitivamente es muy bueno. Y un saludo a todos los colegas y amigos que cada vez vemos acá que los participantes van subiendo y compartir pues este espacio. Primero, pues yo creo que es bueno contarles un poquitico, vamos a tomar algunos minuticos de contarles un poco más de la organización y con base en eso, cómo se va desarrollando todo este proceso. Hacemos una organización maravillosa, es una organización que tiene 81 años en el mercado. Somos líderes en Colombia en el mercado de línea blanca y realmente que tiene muy potente esta organización. Es una cultura maravillosa, que una capacidad de trabajar en equipo muy buena y con personas definitivamente muy potentes y maravillosas. Es un gran talento que hacen que definitivamente retos como lo que tú estás mencionando, complejos, definitivamente pues nos enfrentamos mucho a ello, pero del tener definitivamente todo lo que es esa cultura, ese trabajo en equipo, esas personas nos ayudan muchísimo. ¿En qué nos basamos nosotros definitivamente? Y creo que muchas organizaciones lo hacen, en tener un propósito superior muy claro. Nosotros tenemos un propósito, de hecho, ahorita hicimos un ajuste en nuestra revisión estratégica cuando arrancamos esta pandemia, era familias y hogares felices. Una propuesta de valor muy clara de cara a ese consumidor y definíamos estratégicamente que nosotros estamos enfocados en generar valor sostenible hacia el empleado, hacia el consumidor. Entonces, cuando se empiezan a generar tal vez como muchos de estos ambientes, uno tiene que ir claro hacia dónde está enfocado, para qué está esta organización, qué es lo que debe hacer, y eso le ayuda a uno a movilizar mucho. También tenemos unos valores y como organización somos más de 4.000 empleados, cerca de 4.200 empleados estamos en la organización. Y somos no solo lo tenemos escrito, sino que lo vivimos y cada uno de nosotros lo vive. Somos un equipo íntegro, humano, cercano, apasionado y abierto al cambio. Y en cada uno de estos momentos es donde se viven esos valores. Entonces yo creo que acá se empieza a generar una base muy potente para facilitar esa toma de decisiones en un entorno que es impredecible, como tú lo mencionabas, que es complejo, que tiene muchas cosas, pero en ese ADN de la organización, cuando tiene esa base, definitivamente se genera una potencia enorme. Nosotros tenemos una gran ventaja y nos sentimos muy orgullosos y honrados
Nuestro fundador nos acompaña con mucha frecuencia, don José María Acevedo, una persona de 102 años. De hecho, la semana anterior fue galardonado como en el colombiano ejemplar. Y don José, definitivamente, en esa lucidez, digamos, él no participa en la administración de la organización, todos somos empleados en una junta directiva independiente, pero él definitivamente nos inspira mucho. Y recuerdo que en ese momento que arrancamos con esa situación tan oscura, tan compleja, que nos fuimos tal vez un viernes todos para las casas, pero no volvimos, pero no sabíamos que no volvíamos. Por allá creo 19 de marzo del año anterior, plena pandemia, todos ya conectados, aprovechando las bondades que nos brindaba toda esta tecnología para podernos conectar, hicimos junta directiva. Y don José en ese momento acompañó, digamos, en un sitio él estaba, los demás estábamos virtual, y nosotros siempre tenemos acompañamiento de externos, un banco también nos acompaña desde el punto de investigaciones económicas y temas de estos. Y después de toda esa charla, las decisiones se toman realmente muy fácil. Cuando don José entiende y dice, ya entendí, aquí lo que hay que hacer es cuidar a los empleados, cuidar a nuestra gente y sobrevivir. O sea, mira que cuando ya las cosas están así de claras, nos ayuda mucho nosotros a tener digamos, ese foco para poder actuar de esa manera. Eso nos da muchas herramientas para operar en un entorno complejo. Primero, pues, como ese desarrollo, contarles cómo está. Segundo, nosotros veníamos hablando mucho del concepto UCA. De hecho, pues lo habíamos colocado al interior ya 2, 3 años antes y lo llamamos el VICA. Lo colocábamos más en español, entonces esa volatilidad, esa incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, y empezábamos a desarrollar. Y la verdad que nos fuimos entendiendo que lo que llamábamos en ese momento VICA era realmente unos problemitas tal vez mucho menores a lo mayúsculo que nos estábamos enfrentando, pero nos daba como esa capacidad de movilizarnos de una forma importante. ¿Qué también hay clave en todo este proceso? Yo creo que la convicción de que si como equipo, porque somos un equipo, somos 4.200, un equipo directivo movilizado con lo que les acabo de decir, con ese propósito, con esa claridad, entendiendo que había que manejar la crisis, pero que también había que pensar más adelante, no solo se tenía que resolver, sino tener esa claridad hacia dónde nos podemos mover. Y lo que teníamos claro era que lo íbamos a resolver. Tal vez no sabíamos cómo, pero que si hay una actitud de que esto lo vamos a resolver. Y yo creo que ahí se basan en muchas cosas, en la confianza. A un equipo que confía el uno en el otro, en que va a entregar lo mejor, que tiene claro qué va a hacer, que se sabe cómo se va a remar, en la rapidez en la toma de decisiones, o sea, en la rapidez en la ejecución. La ejecución es vital. Unos equipos empoderados, tú ahorita seguro vas a hablar de la curiosidad, pero entonces esto empieza a generar muchas cosas nuevas en donde tenemos que entender cómo nos movemos y definitivamente un interés genuino por esos grupos de interés, porque no es la empresa solamente, cada uno tenía unos frentes, pero era cómo cuidar a nuestros colaboradores, cómo estar cerca de nuestros técnicos, que la compañía no paró en muchas cosas. Tú tenías un problema en tu casa, en un calentador, o no podías cocinar y estabas en casa, eso era una necesidad que teníamos que ir a resolver y estar como muy cerca en todo eso. Entonces nos movimos en todo ese grupo de interés, colocamos a disposición digamos, de los proyectos que habían, cómo hacíamos respiradores, cómo aportábamos de algo que no sabíamos, pero teníamos esas capacidades para poderlo desarrollar con el municipio, con los gremios, con el gobierno, con nuestros clientes, con nuestros consumidores, los proveedores que no los podíamos dejar atrás. Pero la teníamos claro que esto iba a pasar, pero que lo teníamos que resolver. La humildad para reconocer que no sabíamos cómo, pero que trabajando en equipo, juntos, con una buena movilización, lo podemos resolver. Yo creo que eso es lo que facilita que en ambientes complejos, si uno se pega como esas bases de para qué está esta organización, de lo que genera esa conexión, lo podamos llevar a un feliz término. En el entorno, digamos, acá está una reunión digamos, una invitación a muchos compañeros. Mi rol fue más en la parte financiera, en el rol financiero y de tecnología, pero jugamos pues todo un equipo en donde todos nos movemos en todos los frentes. Pero hablar un poquitico de finanzas, en qué nos movimos rápido para tomar decisiones. Primero, gestión del riesgo. O sea, teníamos bajo digamos, esta dirección está todo lo que es gestión de riesgos,
estratégicos, operacionales. Operacional hay muchos temas de crisis que lo manejamos inmediatamente, pero era como el tema estratégico y cómo cambiaba. Y sabíamos que no estábamos solo en esto. Entonces yo probablemente no me perdía ningún webinar de McKinsey, de qué estaba pasando en Taxel, todo eso que estaba haciendo, como decir, bueno, cómo lo están resolviendo en otras partes, a dónde nos tenemos que enfocar. Y así sucesivamente nos movíamos todos para coger, tomamos todos nuestros riesgos estratégicos y dijimos, bueno, ¿cuáles son los que cambian de las acciones que tenemos que hacer frente a una pandemia y que nos estamos enfrentando? Y seguro todos hicimos muchas cosas parecidas. Pasamos por varias letras del abecedario, dijimos, esto se va a recuperar en L, en V, en la U. Hacíamos de todas las cosas y entender cómo podíamos actuar en esa situación. Eso nos ayudó también a tomar muchas decisiones. Dentro de todas estas cosas, montemos un cash war room y empezamos en el cuarto de guerra de cómo administrarlo, porque lo primero que hicimos fue llenar los tanques. Es decir, aquí no se va a quedar nadie sin dinero, ningún proveedor, ningún empleado. ¿Cómo podemos acompañar nuestros clientes? Porque esto es un ecosistema, esto es realmente cómo nos movemos, no estamos solos y cómo podemos apoyar, que era nuestra responsabilidad. Montamos ese cuarto de guerra de caja pues súper potente. Hoy sigue funcionando con unos roles diferentes porque los retos no han cambiado. Pues no, esto no ha terminado, han cambiado, digamos, los momentos y los roles como tal. Y trabajamos mucho en escenarios, o sea, es decir, escenarios de cómo vemos las cosas, pero no simulaciones, escenarios que nos permitieran como tener jugadas para cada uno, como un librito de jugadas para poderlo actuar de esa manera. Eso es una historia como muy apasionante cuando uno la mira hacia atrás y al final podemos decir que cómo no ver un riesgo y convertirse también desde el lado de la oportunidad. Terminamos el año anterior cuando don José por allá en ese momento nos decía hay que sobrevivir y hay que cuidar nuestra gente. Nuestra gente nunca se le bajó el sueldo, todo se generó y podemos contar historias bonitas, estamos todavía evolucionando mucho. Tuvimos uno de los mejores años de la organización. Generamos más de 1.200 empleos nuevos. Entonces yo creo que esto empieza como a generar muchas cosas, es cómo ocuparnos, ir a lo más profundo de la organización, el para qué está, movilizar los equipos y entender que las cosas se pueden solucionar con esa pasión, con esa confianza, con ese compromiso y llegar a esos niveles en tomar decisiones en ambientes complejos, que ahí se pueden encontrar definitivamente muchas oportunidades. Hoy estamos en todos esos retos, en unos retos grandísimos. Hoy ya son de commodities, de suministro. Hoy va a ser un día largo. A las 12 de la noche empezamos a abrir nuestra página para el primer día sin IVA de este año y eso se mueve de una manera impresionante. Estamos súper bien preparados, pero sabemos que va a haber complejidad y que vamos a estar ahí pendientes para que nuestros consumidores y clientes la entreguen lo mejor en la propuesta que tenemos a todo el mercado. Pero ahí estamos. Entonces, cada momento vivimos en un ambiente en donde no hay casi materias primas, en donde tenemos desafíos de transporte, donde tenemos unos costos altos. Pero cuando está en el ADN de la organización y es trabajar mucho en esa cultura, en un propósito como tal, nos ayuda mucho a que las decisiones puedan evolucionar de la mejor manera. Súper interesante lo que cuentas. Y aquí listaste una cantidad, una lista casi intimidante de problemas que tuvieron que enfrentar y resolver y que continúan. Y nuevamente, en el centro del modelo Kinevin está una palabra que es confusión. En el día a día, normalmente, nosotros como líderes tendemos, la tendencia natural es a que algún problema llega y uno lanza la posible solución. Dice, ah, no, sí, eso, hay que hacer esto, esto y esto. Muy rápidamente, casi siempre. Entonces, nuevamente, repito, es súper importante tener en cuenta o tratar de, antes de lanzarse a obedecer ese impulso de tener la razón, es tratar de entender o analizar si lo que estamos hablando es predecible o impredecible, si esto pertenece al mundo del predecible o impredecible. Y ahí, como bien lo dijiste, una de las cosas más importantes, sobre todo si es en el mundo de lo complejo, no lo complicado. Y complicado, un ejemplo de algo complicado es, por ejemplo, construir una planta.
para fabricar electrodomésticos. Ya en el mundo de lo complejo, donde ya mi experiencia no me sirve, donde la expertise de los consultores no me sirve, tengo que abandonar esa necesidad de estar en lo correcto, esa necesidad de decir lo que hay que hacer es esto, muy concretamente, y buscar primero una dirección, una directriz casi de muy, muy alto nivel, que es exactamente lo que acabas de contar como ejemplo. Aquí, en vez de entrar a resolver detalles y cosas, la directriz fue vamos a cuidar a nuestra gente, vamos a sobrevivir. Y eso da un norte. Dentro de ese contexto, entonces, la actitud que hay que tomar es la de curiosidad genuina. Y lo mencionaste, curiosidad genuina, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué resalto la palabra genuina? Porque nosotros somos muchas veces curiosos, pero curiosos para comprobar lo que estamos pensando. Hacemos preguntas al equipo para confirmar que tenemos la razón. Hacemos preguntas, pero para mostrar que yo sí sé lo que estoy diciendo, para ganar. La curiosidad genuina es totalmente humilde, parte del que yo no sé la respuesta. Y en el mundo de complejidad, lo más importante es buscar el máximo número de perspectivas posibles. Ahí mencionaste, empezaste a mirar a McKinsey, empezaste a hablar con otros empresarios, empezaste a hacer una cantidad de cosas. Y es buscar la máxima, el máximo número de perspectivas posibles, tanto internamente como externamente, para ampliar el número de posibilidades y alejarnos de una necesidad natural de irnos por la solución más evidente o por la primera respuesta que aparece en una reunión o algo así. Aquí hay que parar, demorarse, explorar más ampliamente. Y hay dos preguntas muy útiles que a título personal como líder en ese tipo de ambiente sirven. Una es preguntarse a sí mismos, bueno, ¿qué es lo que yo creo con base en mi experiencia, en mis supuestos, etcétera? Tener como una claridad de yo qué haría, qué creo yo, en qué estamos aquí. Pero la segunda y la más importante de todas es cómo me puedo estar equivocando. Y desde esa perspectiva de, bueno, ¿y cómo podría yo estar equivocándome? ¿Cómo mi experiencia me puede estar traicionando en este entorno? Entramos a la curiosidad genuina, a tratar de entender y mirar otras perspectivas, pero preparado para adoptarlas y para cambiar lo que yo creo, para realmente darle la vuelta a la forma como yo pienso como líder y tomar decisiones que igual no van a tener un efecto garantizado porque estamos en el mundo de lo complejo, pero vamos a movernos hacia adelante armados de la mejor manera posible. Entonces, esto es un arma increíblemente poderosa que no siempre, y sobre todo, por ejemplo, en el mundo de los CFOs, ustedes están acostumbrados a las hojas de cálculo, a las columnas, a los números que cuadran, todas estas cosas, y acostumbrarse o tratar de operar en un entorno donde no hay claridad sobre qué va a pasar con esta toma de decisiones que estamos haciendo es absolutamente importante. Y más bien obrar con seguridad, dar órdenes y tomar decisiones de manera aislada, como muchas veces se sienten los líderes. En ese tipo de entornos es esencialmente un suicidio. Y eso pues es un mensaje que quiero enfatizar. Y ahí el trabajo el de grupo y la colaboración se vuelven absolutamente importantes, como lo mencionaste, Jaime. Ahora bien, en este contexto, y recordando un poquito los cuatro cuadrantes, el cuadrante de lo obvio, el de lo complicado, que es lo predecible, y lo complejo y lo caótico, que es lo impredecible. Hay un papel que la tecnología juega en cada uno de los cuatro.
Y tal vez Juan tiene también algo que contarnos de alguno de sus experiencias en este mundo complejo y de cómo la tecnología apoyó la toma de decisiones o apoyó, digamos, el movimiento de alguna de las empresas con que trabaja en este entorno de complejidad. Claro que sí, Jorge, gracias, gracias y un gusto, Jaime, no tenía la posibilidad de conocerte. Primero que todo, realmente muy inspirador todo lo que comentó Jaime. Digamos que esa empatía que hubo dentro de la empresa, esa dirección y ese liderazgo realmente llevan a la empresa a otro nivel. Y eso son de las cosas que más se deben apreciar en organizaciones cuando las personas toman un valor muy importante dentro de ellas. Es algo que realmente motiva a todos a empujar por el mismo lado. Entonces, pues evidentemente quería comentarle a Jaime que es muy interesante su aporte y que al final muy inspirador, claramente todo ese nivel de liderazgo que han tenido en la compañía. Y presentando y comentando un poquito lo que mencionabas, Jorge, y la pregunta que nos hacías o que me hacías, pues realmente la tecnología sí ha tenido un papel bastante fuerte y se convierte en sí en un habilitador para que las empresas puedan tomar decisiones rápidas, decisiones de cambio, que muy probablemente y en ocasiones pueden ser basadas en información. Realmente los sistemas de gestión empresarial están para eso, para aportar a las empresas y volverlas un habilitador en que puedan tomar decisiones oportunas, rápidas, con datos reales. Entonces, digamos que uno de los principales objetivos que tenemos como organización es servir a las empresas en redireccionar si llega a haber algún ambiente difícil como lo fue el tema de pandemia, y que se apalanquen en soluciones de tecnología, las cuales les van a poder permitir conocer de primera mano, o si bien de primera mano no es, pero muy probablemente tener información en tiempo real, y que todas las áreas tengan información en tiempo real, que eso al final es lo que nos va a poder permitir tomar una decisión mucho más acertada, ¿sí? Mencionabas y me preguntabas sobre algunas empresas. Se me vienen a la mente dos empresas particularmente. Hay un cliente nuestro, se llama Kavak, de pronto por si lo conocen o si lo revisan en Google. Es una startup mexicana que ellos se dedicaban a la compra y venta de vehículos, ¿sí? Entonces, ellos particularmente, y a raíz de la pandemia, donde nos dimos cuenta que la presencialidad pues no es tan necesaria, ¿sí? Y donde muchas personas evidentemente tuvieron que encerrarse en sus casas, pues ellos tuvieron un impacto bastante fuerte, ¿sí? Y gracias, digamos que al sistema que tenían, gracias evidentemente a los líderes que tenían, que se dieron cuenta que esto no era algo que iba a tomar un tiempo prudencial, decidieron reinventarse, redireccionar el negocio o abrir una nueva unidad de negocio, la cual era 100% de financiamiento. Entonces lo que hacían es, como muchas personas ya no necesitaban transportarse, pues básicamente la venta de carros usados se dispara, pero no tenían quien se los comprara, ¿sí? Entonces abrieron una unidad de negocio, la cual les permitía financiar a las personas que querían adquirir vehículos, y en base a eso evidentemente se pudieron apalancar y sus ventas aumentaron. Claramente, como te decía, esto se debe a una visión de negocio, a unos líderes que estaban totalmente informados, que sabían y que aprovechaban los sistemas de información que tenían en ese momento, un sistema financiero que les permitía visualizar cómo estaba realmente su empresa en ese momento, sabían cómo estaban sus inventarios, sabían cómo se estaban comportando el área de compras, cómo estaba el área de suministros. Entonces, gracias a eso, digamos que permitieron darle una vuelta total y redireccionar un poco el norte de la empresa sin que se vieran tan afectados gracias a la pandemia. Ese es uno de los casos que se me vienen en la mente, los cuales definitivamente pudieron salir a flote y redireccionar su empresa como tal. Y otra empresa que muy probablemente sí la conocerán o les sonará mucho más familiar porque es colombiana, se llama Mi Águila. No sé si de pronto la han escuchado. Pero básicamente ellos iniciaron como una plataforma de transporte corporativo. Ese era, digamos, que el norte de la empresa cuando inició en el 2015 más o menos, es cliente nuestro. Y realmente ellos también a raíz de la pandemia
pues básicamente entraron no en una crisis, pero sí en un desespero al ver que a raíz de la pandemia, tantas empresas cancelaban el servicio corporativo de transportar a sus empleados a las empresas y vieron que esto también era algo que iba a tomar un tiempo bastante importante. Entonces, los dueños y los fundadores, los founders, gracias también a tener una solución que les permitía visualizar cómo estaba el mapa de la compañía a nivel general de las diferentes áreas, pues deciden reinventarse también, deciden aprovechar esa tecnología que tenían, esa aplicación que habían creado para todo lo que es el transporte de personas entre empresas, y lo ponen a disposición de otro tipo de empresas. Entonces, lo que hicieron ellos fue tener un software de última milla para lo que es entrega de domicilios, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, de hecho, ahorita D1 tiene y gestiona a través de Mi Águila los domicilios que las personas hacen. Entonces, son dos ejemplos que se me vienen a la mente, pero que son interesantes ver de qué manera una empresa se puede reinventar, puede aprovechar las oportunidades y los retos que al final pueden llegar a enfrentar, apalancados en soluciones de tecnología que les permitan entender cómo está su empresa, que puedan permitir y les permitan presentar escenarios futuros de alguna manera con algunas soluciones financieras, contables, de inventarios, algo de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, que realmente les permitan a ellos pues tener un norte y cambiar este rumbo que traían gracias a una pandemia que evidentemente era algo que no se esperaba y que no esperábamos. También muy interesante dos casos de una reinvención o un redireccionamiento en un entorno donde la actitud era de experimentación. Vamos a intentar hacer esto, a ver si nos funciona, porque lo que veníamos haciendo ya no va a funcionar en un entorno de cuarentena. Súper interesante. Ahora bien, estamos con una cantidad de líderes acá y hay un contexto, digamos, emocional de estos 4 contextos. Hay una manera como cada uno de nosotros se siente y se comporta en cada uno de los 4 cuadrantes. En el cuadrante de lo obvio muchas veces casi que ni estamos. Eso generalmente se delega a directores de área, de pronto a otro tipo de perfiles, porque ahí no hay ciencia, ahí simplemente hay que seguir unos procesos y ejecutar. Y cuando hay algún tipo de reto es bastante fácil de resolver. Entonces ahí prácticamente ninguno de los participantes en esta conversación casi que va y participa. En el entorno, en el contexto de lo complicado, sí diría yo, muchos de los que estamos aquí participando, es como el sweet spot, es donde mejor nos sentimos, donde podemos brillar y donde podemos decir, es que yo ya hice esto 14 veces y voy a construir una nueva planta y tendrá neveras, tendrá hornos, tendrá lo que sea, a mí no me importa porque yo lo puedo todo, yo ya lo he hecho muchas veces, sé cuánto me va a costar, sé cuál es todo eso y habrá algunos expertos, habrá debates, habrá que disolver, desbaratar los problemas que surjan, pero al final ese proceso de análisis y de trabajar en un problema complicado es muy satisfactorio y sobre todo cuando se resuelve. Y es algo que genera seguridad en sí mismo y se siente bien. Y el mundo de lo predecible generalmente nos hace sentir bien como personas y como líderes. Pero en el mundo de lo impredecible es donde empezamos a encontrar rasgos de liderazgo que nos fallan o que nos traicionan o que nos hacen casi que estar paralizados. El mundo de lo impredecible es parecido en muchos casos a lo que podemos sentir, depende pues del tamaño del problema, cuando estamos expuestos en la selva a algún tipo de depredador, estamos asustados. El mundo de lo impredecible en muchos casos
nos asusta y nos encoge y nos paraliza. Y es muy importante como líderes tener conciencia de cómo reacciono yo y cómo se siente eso por dentro, emocionalmente, cómo se siente mi cuerpo cuando estoy en cada uno de los contextos. En el caótico, pues definitivamente ahí es abandonarse a la buena suerte y tratar de dar pasitos, casi que a ciegas, en la neblina total para no estrellarme contra algo, pero son pasitos minúsculos. Pero en el mundo de lo complejo, digamos, donde hay más posibilidad de movimiento, también puede haber parálisis, también puede haber una sensación de incomodidad profunda en los líderes. Y ahí es cuando realmente este tema de las perspectivas, este tema de aceptar que yo, de la humildad que habló Jaime, en cierto modo, de aceptar que yo no tengo la experiencia y el conocimiento para tomar decisiones con seguridad en este entorno, es cuando requiere esa amplitud, como ya había dicho yo, de perspectivas, de mirarlo desde muchos lados, de realmente buscar ampliar, quitar toda esa neblina hasta cierto punto para poder avanzar hacia algún lado. Sabiendo y aceptando que nos queda tan difíciles desde las situaciones de liderazgo que podemos fallar. Las reglas en el bajo complejidad son reglas distintas a la del mundo de lo predecible. Y hay que aceptar eso. Y en el momento en que casi que nos liberamos de esa carga de yo cargar con la responsabilidad de que mi decisión tiene que ser correcta o llevo a mi compañía a tomar decisiones desastrosas o algo así, es cuando se pueden actuar. Tener conciencia de dónde queda uno, cómo se siente uno en ese entorno también es importante. Y en coaching muchas veces las conversaciones de coaching vienen porque hay líderes que se están sintiendo increíblemente incómodos en ese tipo de entornos, donde las decisiones no necesariamente llevan a unos resultados deseados. Ahí vuelvo a darle la palabra a Jaime a ver qué te resuena de todo esto que estoy diciendo. ¿Hay algo que hace sentido? ¿Cómo te sentiste tú como líder tomando decisiones en ese tipo de entornos de alta complejidad? Pues, Jorge, mira, yo creo que nosotros tenemos que entender y esto nos ha mostrado que definitivamente lo predecible ya no es predecible. O sea, ya vivimos en un entorno absolutamente impredecible que nos incomoda, pero en lo personal yo creo que más allá que esa incomodidad que nos paralice, genera una adrenalina muy buena. Yo creo que también es como ver esa posibilidad se generan muchos aprendizajes, se generan una cantidad de oportunidades, que es lo que yo he venido mencionando. Entonces hay que entender que cada vez vamos a estar más en el mundo de la empresa. Vamos a tener temas más complejos. Vamos a tener que esas causas-efectos las vamos a entender tal vez cuando ya hayan pasado y uno dice, ve, qué tan claro como está, pero posiblemente no vimos cuando empezó el COVID en China. Lo que nosotros hicimos al principio fue, uy, ¿qué vamos a hacer con la materia prima? Traigamos rápido, pero no pensábamos que iba a llegar tan rápido acá y creo que nos pasó a muchos en las conversaciones. Ahora cuando vemos el tema de contenedores o la situación que empieza una demanda tan alta en muchos frentes y lo estamos, ese es el entorno en que nos tenemos que mover. Y para eso tenemos que desarrollar esas nuevas capacidades, nuevas habilidades, para sentirnos cómodos en esa incomodidad, que es como el tema. Nosotros lo hemos vivido este año completamente, eso pasa de todo, que el producto acá, entonces cómo desarrollamos que el acero se subió, pero entonces no hay en esta parte, cómo desarrollamos un dual sourcing en muchas cosas, cómo movemos muchos frentes, eso nos hace sentir que se genera una dinámica y yo creo que esa dinámica empieza a agregarse en muchas de las personas y creo que eso es positivo. Con ese propósito claro, y eso lo necesita este país, ¿no? Al final del partido creo que ahí se abren muchas oportunidades. Tú hablas ahorita de la curiosidad, y la curiosidad yo creo que es definitivamente mucha parte de la fórmula para uno enfrentarse a estos temas. En la compañía
pues nosotros tenemos un equipo muy bueno de mis compañeros y de líderes. Santiago es nuestro gerente general y siempre nos moviliza en muchos temas. Y hay una parte que ha impactado mucho esta compañía, y es que nos motiva a aspirar al potencial. Cuando uno definitivamente se conecta con el potencial, la curiosidad sale. Al final lo que es la curiosidad y el potencial van de la mano. Entonces si uno conecta esos dos, al final lo complejo se vuelve como ya muy lo rutinario de que tú como equipo, como en las conversaciones, porque al final la organización es lo que conversa. Y si tú empiezas a conversar alrededor de todos esos temas, pues ya empiezas a ver muchas cosas. Nosotros hemos hecho cosas chéveres, o sea, en todo este proceso hicimos un rediseño estratégico de la compañía, nos salimos de la estrategia, de la forma de planear estrategia tradicional y utilizamos un concepto de estrategia emergente con una gente muy potente que nos ayudó como a abrir mucho esa mente y entender que en esa complejidad hay muchas oportunidades. Entendimos ahorita que Juan mencionaba lo de la tecnología, la transformación digital. Yo terminé comprando por mi Águila muchas de las cosas que llegaban a mi casa cuando necesitábamos en la pandemia y funcionaba bien. Entonces, ve, la transformación digital de esta compañía va muy bien. ¿Y qué hicimos también en esa curiosidad para que lo complejo no sea tan incómodo? Todos nosotros, el equipo directivo y otros compañeros más, hicimos un programa, una universidad muy buena española, con Instituto de Transformación Digital. Entonces, todos ya sabemos de qué estamos hablando y qué queremos. Entonces, tenemos equipos que hicieron Digital Talent, Digital Innovation, Digital Sales, Digital Technology, otros tenemos en Digital Business, con una base clara. Entonces, desde que empecemos a entender que si al que le hablan tal vez de una red aumentada, de un blockchain, no tanto de la tecnología per se, sino la aplicabilidad en el negocio, facilita muchas cosas. Entonces, yo sinceramente que creo que la curiosidad, aspirar al potencial, conectaditos, con conocimiento, con estar permanentemente viendo esas cosas, nos va a dar más herramientas para movernos en esos entornos complejos. Y seguramente vamos a enfrentar a muchos caóticos, porque todo va pasando permanentemente, pero vamos a tener como desarrollar unos músculos nuevos para poder enfrentar desde las organizaciones esos desafíos. Entonces, yo creo que hay una forma de reinventarnos en muchas cosas, de desarrollar nuevas habilidades y lo que tú los presentas y plantas en el modelo definitivamente nos tiene que inventar a ocuparnos y a movilizar y a liderar también diferente. Sí, ahí me parece interesante cómo ibas resaltando cierta cantidad de habilidades importantes para operar en el entorno de complejidad. Y tal vez resumiendo ya, pues ya que nos acercamos al final de la hora, la clave está en que como líderes nos llegan una cantidad imparable de problemas. Y en la medida en que tengamos la óptica, y este modelo lo traje aquí al conversatorio porque me parece muy útil, de en dónde estoy parado o este problema en qué contexto cae, me permite muy rápidamente saber qué tipo de habilidades tengo que aplicar, qué tipo de metodología de toma de decisiones tengo que tomar. Entonces, dependiendo de dónde estoy en los cuatro, pues voy a poder ser mucho más efectivo y estar más tranquilo con el tipo de decisiones y el tipo de acciones que tomo en la medida que vayan llegando los distintos problemas. Y en ese sentido, pues creo que acabas de dar unos grandes ejemplos de cómo operar en entornos de complejidad. Y también hay que entender que estos contextos cambian continuamente, ¿no? Estamos en algo de complejidad y de pronto en la medida que ya nos vamos acostumbrando a la pandemia y a la nueva realidad o lo que sea que se llame hoy en día, pues ya eso pasa y se va alejando de el contexto de complejidad y ya se vuelve lo complicado. Ah, ok, ya sabemos que no hay insumos para el próximo mes. Bueno, ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo programar, ya empieza a volverse más un tema y como hablaste, trajeron algunos asesores externos, etcétera, para que los ayudara. Ya ahí empieza a volverse un tema complicado, pero predecible y manejable. Y mañana vamos a ver con qué nos despertamos
lo de esta noche con el día sin IVA es complicado, pero se sabe que hay que hacer cuando venga el Apasionante, problema. Y pero apasionante. apasionante. Eh, sí, sí, sí. Pero no es complejo de la manera como lo hemos venido hablando durante la conversación. Sonia, nos quedan más o menos unos minutos. Nos haya preguntas, ya sea por Sí, el chat o alguien quiera sí, participar y tener alguna pregunta. por acá hay un par de preguntas, pero los invito a todos a abrir sus micrófonos y hagamos esta conversación bien agradable. Había una pregunta para ti, Jorge, desde el comienzo sobre el tema de tecnología. Dame un segundo. Pregunta Luis Alberto. Jorge, ¿tú crees que las herramientas de inteligencia artificial podrán ser más adecuadas para los contextos complejos, más adecuadas que la misma capacidad humana? Curiosamente, antes de pues, del evento, hablábamos con Juan un poquito sobre el tema de inteligencia artificial. La diferencia entre entornos o contextos complicados y entornos complejos es que para nosotros como seres humanos se nos hace muy difícil identificar patrones. Hay demasiados datos confusos, que nos impide tomar decisiones claramente. Lo que hablamos con Juan es que un sistema de gestión empresarial funciona maravillosamente en los entornos predecibles. Cuando entramos a los entornos impredecibles, como es el de la complejidad, la inteligencia artificial puede jugar un papel absolutamente importante para ayudar a identificar patrones entre los datos cuando nosotros no somos capaces de identificarlos. Entonces sí, ahí hay un papel bien interesante del papel que puede jugar la inteligencia artificial, y sobre todo que en la medida en que hay más fuentes de datos además más diversas de todo tipo, pues hacer sentido de esa información es cada vez más complicado, y ya pasa de lo complicado a lo complejo, y ahí la inteligencia artificial, por su capacidad de procesamiento de prácticamente infinita cantidad de, digamos, datos, información, pues pueden surgir patrones que los humanos no alcanzamos a identificar. Y puede convertir esa información en ya pasarlo a lo complicado, donde hay posibilidad de predecir el futuro con base en estos datos. Tengo otra pregunta por acá. ¿Cómo pueden prepararse los C-Levels para afrontar estos entornos complejos? Yo tengo una opinión, no sé si Jaime de pronto quiera decir algo antes de... Dale tú, Jorge, dale. La preparación, diría yo, es ante todo mental, porque el entorno complejo, pues, digamos, es estar navegando entre la neblina, si lo podemos llamar así, si traemos una metáfora a la conversación. Y es buscar mecanismos de aceptar que estamos ahí. Por eso yo hablaba tanto de la claridad de cuando llega el problema, tratar de clasificarlo en la cajita correspondiente. Y si la cajita es, esto es impredecible, aquí mi experiencia no sirve, ¿cómo yo me manejo a nivel personal, a título realmente personal, en un entorno donde yo no sé si mi decisión va a ser la correcta, ni la mía ni la de nadie alrededor? Y es entrar a entender cómo funciona uno como persona en ese tipo de entornos y tratar de ejercitar el liberarse, el dejar de querer controlarlo todo, el dejar de querer estar en lo correcto. No es fácil, pero es un ejercicio que, digamos, poco a poco se va ejercitando, se puede volver una práctica inclusive, cada vez que viene ese problema, entrar en conciencia con eso y empezar a, como líder, a abrir la conversación, a ser muy, digamos, humilde, como decía Jaime, en decir aquí no sabemos, no sé yo qué hay que hacer, y estar cómodo con eso.
estar cómodo con no saber la respuesta, pero sabiendo que hay que empezar a avanzar en alguna dirección y adquirir un mindset de experimentación, de aceptar que puede fallar cualquier cosa que se haga. Bueno, acá por el chat no veo más preguntas. No sé si alguien quiere abrir sus micrófonos. Juan, pronto, ¿te gustaría una pequeña frase de conclusión de los aprendizajes en este espacio? Mira, sí, yo creo que definitivamente lo hemos hablado con Jorge y con Jaime. Hay un gran reto en este momento, en estos ambientes, donde no hay un control tan claro y donde no tenemos escenarios o no tenemos una evaluación de los escenarios previos a los cuales normalmente estamos acostumbrados de afrontar. Yo creo que el momento y particularmente me voy un poco al mundo de la tecnología por las experiencias que hemos tenido con los clientes y cómo han afrontado este tipo de soluciones. Es momento en el cual los sistemas definitivamente sí nos pueden dar la mano, sí nos pueden apoyar. Como lo decía ahorita Jorge, respondiendo el tema de inteligencia artificial, definitivamente en un ambiente predecible, un sistema de gestión empresarial como un ERP nos aporta y nos ayuda. Y ya hablando de inteligencia artificial, definitivamente en un ambiente mucho más difícil o no tan claro, pues sí definitivamente apoya en esa lectura de datos, en esa lectura de información para de cierta manera tener y llevarlo al ambiente mucho más predecible. Yo creo que el rol del C-Level en estos momentos, como lo mencionaba también Jorge, yo coincido en eso y es, no es momento de sabérselas todas y más porque se viene de un mundo y estamos pasando por un momento en el cual no hay claridad frente a muchas cosas. Y apalancarse también, como decía Jaime, apalancarse de todo un equipo gerencial y de otro tipo de expertos, como lo mencionaba Jaime, entiendo que revisaron un tema en España, en la cual muy probablemente les estaba apoyando a ellos a nivel de consultoría de información, pues les aporta definitivamente a poder tener información mucho más clave y afrontar este tipo de escenarios que definitivamente no esperábamos y que a los cuales entre más información tengamos, pues de cierta manera más fácil vamos a poder afrontarlos. Y gracias, Juan. Jaime, ¿tienes un mensaje final? Sí, por supuesto, Sonia, mil gracias. A ver, yo creo que hay un reto acá. Esta es como una comunidad, seguro estamos muchos CFOs conectados. Y los CFOs les gusta mucho lo predecible. Y yo creo que también es la invitación a nosotros a soltar. Posiblemente no es tanto ese control y el tener como todo tan claro, sino cómo ser más socios de negocio, cómo pensar más allá de todo lo que se puede dar, porque definitivamente en esos momentos es que ayudamos a movilizar mucho las organizaciones. O sea, hay cosas que las tenemos que garantizar como tal. Me parece muy importante que ese mensaje nos llega muy a los CFO. Definitivamente tenemos que jugar un papel muy, muy potente en todo este cambio y hay que soltar unas cosas y abrazar tal vez esa complejidad que es chévere y que nos puede ayudar mucho en todo este proceso de cambio. Tenemos una pregunta acá que quisiera que la revisáramos. Yo no sé si Alejandro quiere abrir el micrófono y hacer la pregunta. Alejandro Lapietra. Hola, sí, disculpen, no podía abrir el micrófono. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, muy interesante el enfoque, sobre todo distinguiendo un entorno caótico como el que hemos vivido y de un entorno problemático, donde más o menos todos más o menos estamos familiarizados tomando decisiones a partir del pasado. Pero recién se mencionó que, bueno, que en un entorno caótico como el que hemos vivido, los sistemas de información, ERPs, por ejemplo, podrían o deberían ser de ayuda si volviera a ocurrir algo similar, dado que esos sistemas
principalmente están apoyados en información histórica. ¿Por qué deberían ser esenciales o relevantes en un entorno caótico donde en realidad si tenemos que tomar decisiones no tenemos ningún punto de referencia en el pasado para poder abordar un entorno o un problema en un entorno caótico? No sé si más o menos se entiende la duda. Como CFO sé que el ERP es esencial, sé que la información que contiene el ERP y nuestros sistemas de información son relevantes, pero sinceramente en un entorno caótico como el que hemos vivido, me parece que tiene más que ver con la intuición o con pensar fuera de la caja, para buscar una solución innovadora, para después apoyarnos nuevamente en la información histórica. Es un poco la reflexión. Bueno, yo creo que Jorge y Juan nos pueden ayudar con esta respuesta. Yo ahí diría que lo que dice Alejandro es completamente cierto. Cuando el entorno es caótico, no hay patrones, no hay ni derecho ni revés, realmente no hay sistema que pueda resistir algo así. Entonces, en el caos solamente nosotros, con nuestra intuición y con pequeños pasos hacia adelante, tratamos de avanzar hacia lo complejo. Y ahí ya de pronto, con información, si se puede acumular en un mundo caótico, porque muchas veces ni se podía recibir información al principio de la pandemia, pues puede empezar a haber alguna relevancia en los sistemas. Definitivamente en el mundo de lo predecible, de lo ordenado, por más complicado que sea, estoy totalmente de acuerdo, los sistemas de gestión empresarial tienen un papel absolutamente fundamental. En el caos, el próximo caos que vayamos a vivir no se va a parecer en nada al caos anterior, porque justamente esa es la definición de caos. Entonces, nada del pasado vale ahí. Y en el entorno de lo complicado, pues de pronto algo nos va a servir, de pronto la inteligencia artificial puede jugar un papel interesante, pero me inclino más hacia el lado de aquí, pues los sistemas nos van a servir de pronto para ver si lo que estamos intentando hacer está funcionando, para medir o para tratar de tener un poquito de visibilidad de si mis decisiones están siendo efectivas o no. Pero no para predecir, definitivamente no para predecir el futuro, no para guiarnos hacia la toma de decisiones. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu respuesta. Yo creo que ya nos queda el mensaje final para cerrar. Jorge, tu mensaje final para cerrar. Mi mensaje final es facilísimo. Curiosidad genuina. Empezar a sentirnos cómodos con dejar de tener control. Y saber que esto va a seguir ocurriendo. Eso es todo. Bueno, Jorge, Jaime, Juan, muchas gracias por la participación en este evento. Muchas gracias a todos por su asistencia. Acá seguiremos en CXO Forum construyendo comunidad y compartiendo estos contenidos con las experiencias de personas muy interesantes como las del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchísimas Feliz gracias. tarde, muchas gracias. Un fuerte Gracias. abrazo y mil gracias. Qué rico Un gusto, compartir Jaime, esta Jorge. noche. Gracias. Gracias. Hasta luego. Un gusto.